Bienvenidos a otro video de Viñetas con Más Chapa. Les habla el Chapa y mi partner Sergio Más. Miren de lo que vamos a hablar. De el universo de la revista Hortensia, la famosa revista Hortensia de Córdoba. ¿No, Sergio? Así es, vamos a hacer una serie de videos no consecutivos donde vamos a hablar de esta mítica revista argentina que nació en el seno de Córdoba, Córdoba capital, y que es la única revista del interior que es famosa en todo el país. ¿Por qué? Porque durante 2 décadas hizo la premisa que todos quisiéramos hacer: pinta tu aldea y pinta el mundo. Mostraron Córdoba y el humor cordobés, y de acá salieron personajes, escritores, dibujantes que después tuvieron una trayectoria dilatada en distintos medios. Entonces nos vamos a ocupar en Viñetas con Más Chapa de todo el universo que generó esta mítica publicación cordobesa y nacional, la revista Hortensia. Ahora te pregunto, Chapa, Sí. vos como bonaerense, como persona acá de Buenos Aires, ¿cuál fue tu aproximación a Hortensia? Acá en Buenos Aires fue muy famosa y fue el primer acercamiento que tuvimos los porteños, que tuvimos al humor cordobés. Es fantástico. Lo que le pasó a él pasó en muchas provincias. Incluso sabemos de lugares que se alquilaba la Hortensia, porque llegaba 1 o 2 ejemplares, se alquilaba, la confianza de la gente, la llevaban una semana, la devolvían al kiosco y se alquilaba a otros. Ni hablar de cuando la revista llegaba al exterior y había cordobeses viviendo en Europa o en Estados Unidos. De eso y de mucho más. Y sobre todo dibujantes originales y la historia de toda la redacción, esa mítica, es de lo que vamos a hablar en varios videos en Viñetas con Más Chapa. Bueno, ahora vamos a conocer al padre de la criatura, Alberto Conini. Bueno, Alberto Pío Conini, este señor nacido en Belleville, una localidad cordobesa, a la vera de la Ruta 9. Con los años se fue a vivir a Córdoba capital, y se ve que el universo cordobés, todo lo que daba vuelta en esa Córdoba pujante de principios de los 70, le hizo desembarcar en esta idea, en crear la mítica revista Hortensia, que durante 2 décadas fue una revista muy popular en Argentina y en algunos otros países. Acá hay un dibujo mítico de Conini, que es la portada del número 1 de Hortensia, con toda su impronta. Y otro dibujo importante: es la primera vez que aparece Negrazón y Chaveta, los personajes tan famosos de él, en esta revista. Pero para irnos un poquito atrás en el tiempo, hay que decir sobre Alberto Conini que es un dotado dibujante. Sí. Conini es un dibujante que está en el medio de ser un dibujante humorístico y un dibujante serio. Sí. Es un artista bastante completo en esto de transmitir las ideas en viñetas, porque maneja muy bien la historieta humorística, las metáforas que usaba en muchísimos de sus trabajos, y también esa forma de retratar a la sociedad, como que tenía una visión del hombre muy particular. Alberto Conini ya era un dibujante importante cuando él hace Hortensia. Conini ya había tenido incursiones en la revista Gente, había publicado en la revista Jerónimo, una revista cordobesa, ya era un dibujante de diarios y había tenido una incursión en Chile, donde también había publicado en revistas. Un tipo que manejaba muy bien lo que era el lápiz y la tinta, un dotado dibujante. Tal es así que, gracias a Dios, se consiguen hasta el día de hoy algunos libros. Pero la magia
la magia de este señor Alberto Pío Cognini, apoyado por su mujer, Sara Catán, y sus tres hijos, como se leía en la revista. Sí. Esa familia tuvo un germen cultural, intelectual y sobre todo de generosidad para muchos de nosotros, que yo digo que somos hijos y nietos de Hortensia, porque inventó la profesión casi de humorista gráfico. ¿Por qué? Porque los cordobeses principalmente teníamos un lugar a donde ir a llevar nuestros dibujos. Entonces yo, siendo un pibe, tenía un lugar donde alguien me iba a mirar, una redacción en Córdoba donde alguien iba a mirar mis cosas. No solamente los dibujos, sino el humor mismo cordobés, las muletillas, todo eso lindo de Córdoba, también se lo reflejaban en la revista. Él también se dio cuenta, me parece, reforzando esto, que empezaron los cuentistas, los humoristas cordobeses, totalmente. Para mí capitaneados por el Negro Álvarez, el Pícaro Correa, el Negro La Juana, sí. Muchos grandes, el Sapo Cativa, grandes humoristas de ese momento, que después iban a Hortensia a dar su material. Totalmente. Y también a recabar para empezar a hacer giras nacionales. Sí. No nos olvidemos que Córdoba a principios de los 70 venía del cordobazo, el nombre sonaba mucho, pero también Córdoba era una ciudad pujante por la industria metalmecánica, la universidad. Entonces, en esa ciudad pujante, Cognini se le ocurre la idea de hacer esta revista y ser generoso con los que vinieran, porque publicaron decenas o centenas de dibujantes abriendo las puertas. Cognini, con el primero que invita, que también digo yo que es una revista de calle, claro. Hortensia, porque se cruzan en la calle, en el centro cordobés, se cruza con Cris. Entonces lo ve a Cris, Mandru, ¿qué haces? Voy a hacer una revista, le dicen, y lo convida a que integre Hortensia. Y en este número uno fundacional de Hortensia, todos los dibujos son de Cris y de Cognini. Aparece Jiménez, aparece alguien más, pero casi todo está hecho por estas dos enormes plumas. Entonces, todo ese humor condensado en una revista, más todos estos escritos que vos bien rescatas, que no solo eran chistes, sino también un humor escrito en prosa más largo, todo esto va a parar esta revista, que intelectualmente fue como muy grande. Hay muchísimo en internet para hablar sobre Cognini como gran dibujante, ganó premios en Canadá, ganó premios de humor gráfico internacionales. Y su visión del dibujo era genial, pero no contento con quedarse solamente dibujando y viviendo bien, decidió abrir el juego y crear la mítica revista Hortensia para que todos pudieran participar en ella. Dibujantes de todo el interior tuvieron sus primeras publicaciones acá y después fueron famosos en algunos como dibujantes y otros en otros ámbitos. Pero aquí como guionistas. Exacto, aquí debutaron todos. Y bueno, y para cerrar un poco, cómo dibujaba Cognini, un original de su factura. Ahí, miren qué cosa linda que es ese original. Una prolijidad. Cognini también decía algo, que el humor gráfico no era solo dibujar un tipo y meterle 4 lineecitas, sí, sino que también él hacía gala de lo bien que dibujaba y hacía escenas más complejas. En este caso, también es el humor que él tenía que hacer o para el diario o para alguna revista. Claro. Así que se movía muy cómodo en todos los ámbitos que tuvieran que ver con el arte. Si tenía que hacer una tapa con 16.000 detalles, lo hacía. O sea. Exacto. Sí, esas famosas escenas de cancha, de boxeo, de la calle misma, del mercado. Toda esa calle que el de Córdoba la llevó a la mítica revista. Así que una buena oportunidad para homenajear y rendirle un pequeño recordatorio a este grande, este inmenso del humor gráfico argentino, que es Alberto Pío Cognini. Vamos a hablar de Roberto Di Palma. Roberto Di Palma, Dipi, un dibujante que tuvo la tarea de ser por muchos años director de Hortensia. Vamos a empezar en el universo Hortensia hablando de este número 28 de Hortensia. ¿Qué pasa en este número 28 de Hortensia? A Hortensia la diagramaba Gustavo Lesta.
Gustavo Lesta, un simpático cordobés, la verdad que es una persona también de mi cariño, era el diagramador oficial de Hortensia. Hasta este número 28, que aparece el nombre de Roberto Di Palma. A Roberto Di Palma, Cognini le pedía que diagramara, que viniera a dar una mano y a diagramar a Hortensia. Y él le decía que estaba bien, que él estaba con otras revistas, que él estaba con otro trabajo, y no, en ese momento no se acercaba, hasta que se acercó. Y vaya si se acercó a Hortensia. Sí. Este número histórico es la primera vez que aparece el nombre de él, de Roberto Di Palma, diagramando Hortensia. Roberto Di Palma es un dibujante que se dedicó al humor gráfico, que es muy famoso dentro del humor gráfico argentino por ser director de Hortensia, pero que tenía un métier muy especial. Era un dibujante que amaba la historieta seria. Sí. Entonces en Hortensia él pudo desplegar algo que era único para él, que era hacer sátiras o hacer historieta a mitad de camino entre lo serio y lo humorístico. A su vez de la enorme tarea que tenía como director de la revista de recibir y decidir quiénes eran los que iban a publicar en ella. Mi anécdota personal con Roberto Di Palma es que yo a mis 14 años tengo la oportunidad de hablar con él, le muestro los dibujos, él agarra los dibujos, los deja a un costadito y hace la pregunta terrible que es: ¿y a vos qué dibujantes te gustan? Sí, y este pibe de 14 años, en vez de decirle la típica, me gusta Quino, Caló, Fontana Rosa Cri, le digo, a mí me gusta Noel Cicle, Milton Caniff, yo leo Johnny Hassel, y el tipo abre los ojos y dice, este tipo tiene 80 años. Claro. Porque empiezo a hablar de la historieta clásica norteamericana, y entonces generamos una amistad a través de las charlas interminables de historieta seria que perduró por el tiempo. La verdad que nuestro tema en común, que tenía que ser el humor gráfico, no te soltó más. No me soltó más. Así que era muy divertida los ida y vuelta con Roberto, que sabía un montón de esto y que se dedicaba al humor gráfico, pero con esa visión particular. Tal es así que acá hay unos ejemplos, por ejemplo, de las Hortensias de esa época, ya dirigidas por él, y que claro, el fuerte de él era hacer historieta seria y mostrar este despliegue gráfico, porque él amaba el blanco y negro, la historieta, y contar con más cuadros que el humor gráfico. Él, si bien hacía el humor gráfico, siempre se dedicaba a esto, a meter páginas como sea que tuvieran que ver con el y muchos cuadros, muchos textos, su estilo tan particular. Acá hay una tapa, que es la única tapa de Hortensia, en que el dibujo de portada está compartido entre Roberto Di Palma y Mauricio Martínez. Y se nota un poco el estilo del Roberto, de Dipi, sí, porque tiene ahí un poco los monos, los personajes, como decimos nosotros, sí, tienen su estilo de dibujo. Es la única tapa compartida entre Roberto y Mauricio Martínez, otro gran artista cordobés. Otra particularidad que tuvo Roberto, que tuvo un hermano que trabajaba en Hortensia, que era el Mono Di Palma, Héctor Mono Di Palma. Y hasta el día de hoy me pasa que cada vez que yo hablo de Hortensia y del universo, todos confunden a Roberto con el Mono. El Mono. Yo lo que creo que Mono, como es un sobrenombre, es simpático, todo el mundo lo asocia, pero son dos personas distintas y son dos hermanos diferentes. El Mono escribió miles de chistes, y Roberto era el dibujante y el director de la Hortensia. Siempre andaban juntos. Sí, muchos se piensan que es el mismo. Que es el mismo. Entonces todo el tiempo me dice, qué lindo tener un dibujo del Mono. Yo lo conocí el Mono, yo digo, qué raro si el Mono era el que escribía. Y estaban hablando de Roberto, Roberto Di Palma. Entonces en este número también, que mostramos la tapa, también mostramos acá estas cosas que le encantaba a Roberto, que es dibujar mucho. Es una hermosura. No solo la responsabilidad de dirigir semejante revista, sino dibujar todo lo posible para que la revista siguiera creciendo. Él tiene un agradecimiento muy especial. Hay muchos artistas que con el tiempo hicieron carrera en esto y siempre cuentan que el primer dibujo o la primera puerta que se abrió fue la de Hortensia y de Roberto Di Palma, que tenía una generosidad increíble. Vamos a hablar del maestro Cristóbal Reynoso. Cris. Vamos a empezar por el principio. Cris es un santafesino
que promediando los 20 años de edad se va a vivir a Córdoba. Le pasa algo muy importante en el año 69. La revista Gente organiza el concurso Buscando el humorista gráfico del año. Imagínate vos, Chapa, eso a días de hoy. La revista más popular de Argentina busca al humorista gráfico del año. Se recibieron un promedio de 800 dibujos de 800 artistas y le avisan a Cristóbal Reynoso, le avisan, che, felicitaciones, ganaste vos el concurso. Qué bueno. Y él pensó que era, se había olvidado, había mandado una vez, pensó que era una macana y no, claramente los ojos del jurado vieron ahí que Cristóbal Reynoso, Cris, era el humorista gráfico del año y eso iba a ser para todos los tiempos. Porque ¿qué pasa? Cris ahí demuestra su nivel nacional. Él empieza a publicar en Gente. Se empieza a publicar en Gente, se empieza a ser conocido y en el año 71 él es el primer dibujante que convoca a Alberto Cognini para ya el número 1 de Hortensia y empieza a mostrar esta carrera que es internacional con toda la riqueza plástica y gráfica que tiene Cristóbal Reynoso, Cris. Cris es un artista de lo más completo, pero también cuando uno lo bucea y lo mira, es de lo más gracioso. También. Es un tipo totalmente divertido en el humor que hace y con una mirada también muy particular de la sociedad. Y también Cris se metió un poco con la música, Chapa, ¿no? Fue un momento donde la música se unió con el humor gráfico. ¿Por qué? Porque resulta que Cris empezó a hacer en los primeros números de Hortensia, ¿cuál es? El 1. Sí, los primeros números de Hortensia. Sí, a partir de los primeros, 2 para adelante. Empezó a hacer una tira que se llamaba García y la máquina de hacer pájaros. Era una tira así muy loca, donde había García, que era el personaje principal, había inventado una máquina que hacía pájaros a pedido. Tenía un segundo personaje, que era como el contrapunto de García, que se llamaba Caballero. Entonces los diálogos son entre Caballero y García constantemente. Resulta que un amigo de Charlie García, que García empezaba a armar una banda nueva, le dijo, estaba leyendo la revista Hortensia, vio la tira de Cris y le dijo a Charlie, dijo, mirá esto. Y dijo, una tira que se llama Charlie y la máquina de hacer pájaros. Charlie García y la máquina de hacer pájaros. Entonces Charlie dijo, uy, buenísimo, me viene bárbaro. Lo llamó a Cris, ¿no? ¿Sí? Lo llamó a Cris y le dijo, mirá, me gustaría que usar ese nombre, qué sé yo qué. Y Cris le dijo, bueno, bárbaro. Entonces le hace la tapa a pedido. Hablan de Charlie, dice, mira este muchacho que es nuevo, yo que tiene barbita, y después macanudo, qué sé yo qué, y termina la tira, termina como diciendo, Caballero le dice, así que atrás nuestro hay un disco, una cosa así, una cosa muy graciosa, muy buena. Así que bueno, esa mezcla de un músico con un dibujante homográfico fue lo que más o menos le dio mucha visibilidad a los dos, a Cris y a Charlie. Y a García, en gran parte del mundo. Y como nos gusta en este programa, siempre nos gusta mostrar la cocina de los dibujantes, cómo se presentaron, entonces hacemos la arqueología que tiene que ver con Hortensia, claro, que es lo que nos llama. Y acá en el número 8 de Hortensia, en un señero número 8 de Hortensia, encontramos en la retiración de tapa un dibujo que tiene que ver con un vampiro. Con un vampiro que va al kiosco. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a mostrarlo. Le mostramos el dibujo. Vamos a mostrarlo. Ese es el dibujo del vampiro. El vampiro que va al kiosco de revistas. Que sale publicado en un tamaño... Y más tiene... discreto. Sí. Y acá tenemos la suerte de contar con el original de ese dibujo. Ahí está el original. Que lo que tiene de fantástico es la cantidad de revistas que Cris se dio el lujo de meter en el chiste. Ahí aparece el Tony, D'Artagnan, Intervalo, Gente, un montón, aparece Don Nicola, aparece Hortensia, María Vizca, todas las revistas de la época
para que sea un kiosco de verdad. Y la verdad que ahí están los trazos geniales del maestro. Chris sigue trabajando en Hortensia, como dijimos, está del primer número completamente, y acá encontramos otra perlita. En el número 16 de Hortensia encontramos otro chiste muy cordobés. En el número 16 de Hortensia, un chiste muy cordobés que tiene que ver, acá abajo, con el Zoológico de Córdoba. El Zoológico de Córdoba queda en el Parque Sarmiento, el parque que tiene Córdoba en el centro. Y aparece un mamado. Acá está el original. Ahí está el original. Aparece un mamado que tiene copitas. Copitas le aparecen de la cabeza. Y un elefante le pregunta y el tipo le está contestando: ¿el zoológico? Y le dice: pues para allá está el Parque Sarmiento. Está re mamado. El Parque Sarmiento Córdoba, sí. Con esta forma tan particular de Chris, de dibujar ahí la luna, de dibujar la noche. Muy bueno. Con un estilo único. Seguimos con las perlitas que tienen que ver con Hortensia. Vamos a la Hortensia 18 y encontramos algo que es una característica del trabajo de Hortensia y sobre todo de Chris. Las publicidades. En esta Hortensia 18 aparecen las publicidades ilustradas, y acá aparece una publicidad del Hotel Mediterráneo, sí, el Hotel Cordobés. La particularidad de las publicidades es que en los primeros números de Hortensia no estaban firmadas. Pero bueno, acá tenemos el original de Chris, donde muestra cómo se hacían las publicidades que se iban publicando en la revista. Hortensia hacía chistes en todas las publicidades, entonces era una forma de mostrar la particularidad que tenía la revista. Esta misma publicidad se repetía número a número porque obviamente tenían que vender, claro, la publicidad. Pero es un hallazgo, la forma hermosa de hacer publicidad con humor, muy creativo, que encontró la revista. Muy creativo. Vamos a seguir con los originales. Y este es un mimo para los comiqueros. Sí. Para los comiqueros, para los que son del palo de la historieta. En el número 30 de Hortensia encontramos un hallazgo, una cosa que a mí me pareció divertidísima y muy de otra época. Acá hay un chiste de Chris que tiene que ver con los dos mosqueteros. Y el chiste dice: os presento D'Artagnan. Y otro de los mosqueteros dice: encantado, el Tony para serviros. Las dos revistas de Editorial Columba. Acá muestro el original. Acá muestro el original. Os presento al Tony, D'Artagnan. Todas las revistas de Editorial Columba, dos revistas de Editorial Columba nombradas, la verdad que es fantástico. En esa época sean tan populares las revistas de historieta que se permiten publicarse en un chiste de humor gráfico. Cosas impensadas en nuestra actualidad. Para cerrar con Chris y mostrar otra de las joyas, acá vamos con la tapa del número 27 de Hortensia, que es tiene la primera vez que se juntan dos plumas de las más grandes de Argentina. Es una tapa hecha a dúo entre Chris y Fontana Rosa. Qué bárbaro. Plagada de chistes, plagada de referencias cordobesas, y tiene dos cosas que yo rescaté como muy importantes, al margen de todos los chistes y del trabajo a dúo, es que en esta revista se nombran a las peñas famosas. En un momento dicen: vamos a la peña del Cascote, que es Cascote Granero, un personaje muy famoso de Córdoba, de las peñas, escritor de Hortensia, de los primeros números de Hortensia, un personaje, una persona muy importante dentro del ámbito del humor cordobés. En ese momento tenía una peña, en un momento dice: vamos a la peña, y otro dice, en otra parte de otro de los chistes: vamos a la peña del Chito. Se refiere a Chito Ceballos, este riojano que fue muy famoso dentro del folclore argentino y que también tenía su peña en Córdoba. O sea, la bohemia cordobesa retratada en una tapa de Hortensia. En una tapa. Por esos amigos hermanos que eran Chris y Fontana Rosa. Así que bueno, medio que no alcanzan los videos y las palabras para hablar un poco de la grandeza de... Así es, en esto que nos pusimos a trabajar, que es la arqueología gráfica de la revista Hortensia, hoy tenemos una elucubración, unos conceptos que nos van a ayudar mucho académicamente
Sí. a descubrir cosas muy importantes que tienen que ver con la cordobesitud y con la revista Hortensia. Es un programa académico. Totalmente. Vamos a empezar con este libro. Este libro es el número 26 de la colección Grandes Humoristas Argentinos y está dedicado a Aldo Cuel. El libro se llama ¿Cuál Cuel? Y acá en su contratapa hay un texto muy interesante que dice lo siguiente. Desde la cordobesísima revista Hortensia, allá por los años 70, comenzó a pergeñar su maléfica obra, hablando de Cuel, recordada por aquellos hartantes, no si voy a hacer Mirta Legrand, no si voy a hacer bla bla, no si voy a hacer tal cosa, etcétera, a tal punto tal de convertirse en uno de los más pesados e inoportunos exponentes del llamado humor cordobés. Esto tan gracioso que encontramos acá tiene que ver con la génesis de lo que nos hizo muy famoso a los cordobeses a través de la revista Hortensia, que es el no si guá. No si guacé, no si no guacé, no si guá, no si... Toda esta frase, esta condensación del lenguaje cordobés, Muletilla. nos pusimos en el trabajo de encontrar bien su génesis para alguna vez por todas que quede un video definitivo explicando esto. Para eso nos vamos a ir a agosto de 1971, mítico número 1 de Hortensia. Nos subimos a la máquina del tiempo. Nos subimos a la máquina del tiempo y en el número 1 de Hortensia encontramos un chiste de Alberto Cognini, quien si no, que dice lo siguiente. Una señora está con un vendedor de maní que tiene una forma como de trencito y le pregunta, ¿vende maní? No si voy a estar manejando el rayo de sol. No si voy. Si voy a estar. No si voy a estar manejando el rayo de sol. Acá lo único que vemos gráficamente es que se comió la R en el estar. Sí. Entonces quedó no si voy a estar. O sea, hay una aproximación a lo que queremos llegar nosotros. En el número 2 de Hortensia, que esto es un muleto del número 2. Estamos en la búsqueda del original del número 2 de Hortensia, pero acá gentilmente hemos encontrado un número fotocopiado, pero seguimos la búsqueda del número 2 original de Hortensia. Que de paso hacemos un llamado a la solidaridad. Si alguien tiene el número 2 original de Hortensia, en el estado que esté, ahí vamos a ir a buscarlo. Ahí vamos. En la página que están nuestros amigos Negrazón y Chaveta aparece otro chiste de Cognini. Hay un señor en un auto, alguien afuera y le dice, ¿no le da vergüenza trabajar abriendo puertas de taxis? No, dice el tipo, si por 10 mangos te voy a llevar a Cococho. Te voy a llevar a Cococho con B corta, pero muy larga la construcción del chiste. Todavía como mucha explicación, pero ya metió la palabra boa en el medio de eso. Nos remitimos al número 5 de Hortensia. Seguimos todavía en el primer año de Hortensia, que aparecen dos chistes. Aparece un señor con muchos formularios, chiste de Cognini, señor con muchos formularios, y un señor que le pregunta, ¿formularios de la DGI, contador? No, si van a hacer sándwich de miga. No, si van a hacer. Todavía seguimos con la timidez, claro, del uso del vocablo que nos amerita. Entonces ya tenemos las apariciones de Cognini con el tema. Ya estamos llegando al número 7 de Hortensia. Estamos en febrero del 72. Ya Hortensia estaba en su segundo año de aparición. Y en este número 7 aparece lo que es la aproximación más cercana a este universo del no si guá, que es un chiste muy conocido de Cuel, que está el señor sacando la entrada para la cancha. Dice CAT, Club Atlético Talleres. Dice, varón, ¿estáis sacando la entrada? No si me voy a estar confesando. Con lo que podemos decir que casi es el primer no si guá más corto. No si me voy a estar confesando. Ahí de se empezó a cortar ahí. Obra de Aldo Cuel. No Aldo si Cuel. me voy a estar confesando. En esta arqueología gráfica que seguimos, llegamos al número 8 de Hortensia. Todavía seguimos viendo la primera decena de números de Hortensia. Y aparece un clásico de Cuel, que creemos que es la primera construcción completa y corta del no si guá. Está un tipo rodeado de melones en el medio, todos esos melones que vende, y la señora le pregunta, ¿vende melones? Dice, no, si voy a hacer la gallina turuleca. Creemos que es el primer no si guá cortito al pie, que lo hace famoso a Cuel,
porque tiene una construcción de pocas líneas de texto y el chiste es muy gráfico. La gallina turuleca es un tema muy famoso en esos años por Gaby, Fofo y Miliki, y entonces estaba de moda. También eso, el anclaje de Cuel con las modas conocidas por todo el país y el anclaje cordobés de no si va a ser la gallina turuleca. Entonces, llegamos a la conclusión que en este número 8 de Hortensia ya aparece el Nocihuá caracterizado por la obra de este gran dibujante cordobés Aldo Cuel. Estamos llegando, vamos al número 9 de Hortensia, un mítico número donde hablan ahí del clásico cordobés. Y aparece en este número 9 un chiste de Cris. ¿Qué pasa? Cris ya es la primera vez que aparece, y aparece ya hablando con este lenguaje que habíamos visto que Cuel ya había metido y Coñín en su momento. Está un portero de una discoteca famosa de Córdoba llamada Cartoon. La discoteca Cartoon se caracteriza por estar llena de plantas. De plantas en su entrada. Entonces un tipo le pregunta: ¿cómo se llama este boliche, varón? Cartoon, le dice. Y usted, el portero, no si va a ser con Gadín. Entonces ya también aparece el Nocihuá por Cris. O sea, ya está tomado. Esta construcción que empezó entre Coñini, Cuel, Cris, ya hacen uso del Nocihuá. Pero creemos que Cuel fue concretamente el que más la lleva al grafismo. Y después Cuel empieza como a publicar mucho en la revista. Ya Cuel, una particularidad de la revista, le pide muchos trabajos porque van a poner en la editorial este varón Cuel, al que le pedimos muchos dibujos, y se ve que él alcanza a mandar 2 o 3 por número hasta que se va sentando y empieza a mandar más. Y resulta que esos chistes, la gran mayoría eran de Nocihuá. Nocihuá, la gran mayoría. Por eso este libro de Cuel, de la colección Grandes Humoristas Argentinos, hace tanto hincapié en que el tipo, todos los chistes, mete el Nocihuá. Y acá nos estamos olvidando de algo importante en el mítico número 9 que habíamos dejado de lado, y volvemos. El chiste que hace que sea nacional el Nocihuá es la obra. Están los muchachos en la obra comiendo el asado, armando el asado, y en la obra, y le pregunta a uno: ¿usted es el capata? No, si va a ser Mirta Legrand. El clásico de los clásicos, usted el capata, no, si va a ser Mirta Legrand, es el chiste que hace que nacionalmente la gente empieza a mirar a Hortensia. ¿Por qué? Porque este chiste le llega a Mirta Legrand. Sí. Le llega a Mirta Legrand, lo comenta en los almuerzos y empieza a hablar de Hortensia en la televisión, y Hortensia ya se hace famosa a nivel país. Después, más o menos en el número 20, ya en Buenos Aires ya se hablaba mucho de Hortensia. Sí. Pero este es el mojón de que nombran a Mirta Legrand, aparte sin la D final. También esa particularidad de comernos la última letra, muy cordobesa. Entonces ahí llega a la televisión nacional esta revista que mete esta forma de humor tan graciosa, que un capataz de obra, con todos los muchachos, sea la antítesis de lo que es Mirta Legrand. Que hasta ese momento quedaba solamente en Córdoba. Exacto, el chiste ese, y entender. Entonces, ¿qué pasa? Cuel lo que genera con los lectores es esta complicidad, como que están esperando el Nocihuá de Cuel, que fue el que lo hace famoso.